Hola, iniciamos hoy una inmersión en un tema que toca a muchísimas personas en Colombia cada año, la declaración de renta. Mhm. Vamos a enfocarnos en los tropiezos más habituales al declarar los impuestos del año gravable 2024, ese proceso que justamente hacemos ahora, en 2025. Tenemos como base un análisis tributario detallado que identifica estas fallas comunes. ¿Sí? El objetivo es entender por qué ocurren estos errores para poder, esquivarlos. Claro. Sabemos que navegar por este mundo de normas, plazos y cifras puede parecer complejo, sobre todo con conceptos como la unidad de valor tributario, la famosa VT. Ajá, la VT. Para que tengamos el dato fresco, la VT de 2024 quedó en 47,065 pesos colombianos y es la base para muchos cálculos. Así es. Y vale la pena recordar desde el inicio que declarar renta no es solo, digamos, llenar un formulario. Es un deber ciudadano clave. Totalmente. Aunque la DIAN ha hecho esfuerzos por simplificar con herramientas como la declaración sugerida, esto a veces genera como una sensación de seguridad que no siempre es completa, ¿no? Sí, una falsa confianza a veces. Exacto. Precisamente, lo que buscamos hoy es quitarle un poco el misterio al proceso, entender las raíces de estos errores comunes y cómo la normativa actual los maneja, siempre con la mira puesta en la prevención. Ujú. No se trata de asustar, sino de preparar. Exacto, prepararnos. Y antes de entrar de lleno en los errores, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Quiénes tenían que declarar renta por el año 2024? Buena pregunta. La VT es la guía. Si al cierre del 31 de diciembre de 2024 el patrimonio bruto, o sea, todos los bienes sin restar deudas, superó las 4,500 VT, Ajá. que equivalen a 211,792,500 pesos. O si durante todo el 2024 los ingresos brutos totales fueron mayores a 1,400 VT, es decir, 65,891,000 pesos, Ujú. O si los consumos con tarjeta de crédito, las compras totales o las consignaciones bancarias e inversiones financieras también pasaron esas 1,400 VT. cuidado con ese de consignaciones. Sí, O si la persona era responsable del IVA. Si se cumple una sola de estas condiciones, ya existía la obligación de declarar. exacto. No tienen que ser todas, basta con una. Precisamente. Ese punto es crucial porque muchas personas piensan solo en el umbral de ingresos y se olvidan de los otros. ¿Cierto? Y esto nos conecta directamente con el primer error, quizás el más fundamental de todos. Vamos con él. El primer gran tropiezo. Simplemente no presentar la declaración de renta cuando sí se estaba obligado. Ah, sí. Uno pensaría que esto ya no pasa, pero sigue ocurriendo. Mucha gente todavía asocia declarar renta únicamente con tener un salario muy alto o un contrato formal, ¿no? Es una creencia muy extendida pero peligrosa. La realidad, como bien señalas con los umbrales, es que una venta de un carro, una casa heredada que se vende o incluso movimientos bancarios significativos por un negocio informal Claro. pueden hacer que alguien supere el tope de patrimonio o de consignaciones sin que sus ingresos laborales hayan cambiado drásticamente. La causa raíz suele ser una falta de seguimiento organizado de las finanzas personales durante el año. No llevamos la cuenta detallada y, sorpresa, al final resulta que sí estábamos obligados. ¿Y cuál es el marco legal aquí? ¿Qué dice la norma si alguien omite presentarla? Pues el decreto 2229 de 2023 es el que fijó estos topes específicos para el año gravable 2024. Ok. Si no se declara estando obligado, la DIAN puede enviar un emplazamiento para declarar. Ajá. Si aún así no se hace, pueden liquidar el impuesto por su cuenta, lo que se llama liquidación de afuero, y además imponer una sanción por no declarar. Uf. Esta sanción puede ser muy alta, hasta el 20% de los ingresos brutos reportados por terceros para ese año o el 20% de las consignaciones bancarias. Imagina el impacto. Durísimo. La recomendación clave aquí es preventiva, llevar una especie de contabilidad personal básica. Sí. Guardar mes a mes certificados, extractos, facturas importantes y hacer una revisión rápida cada trimestre. ¿Cómo van mis ingresos acumulados? ¿Y si alguna transacción grande superé ya algún tope? Entendido. Una vigilancia constante. No esperar a que la DIAN toque la puerta. Pasemos al segundo error, que es un clásico. Un clásico, sí. Saber que toca declarar, pero que se nos pasen las fechas. Presentar la declaración de forma extemporánea. El famoso colombiano deja todo para última hora.
Las fechas límite para declarar se establecen según los dos últimos dígitos del NIT o de la cédula. Ujú. Y la DIAN publica el calendario con mucha antelación. Las causas más comunes son la desorganización, la procrastinación o a veces dificultades para reunir toda la información necesaria a tiempo. Y aquí las consecuencias son inmediatas, ¿verdad? No es como que den un periodo de gracia. Cero gracia. Desde el día siguiente al vencimiento del plazo ya se está en extemporaneidad y se activa la sanción. Ay, ay, ay. El artículo 641 del Estatuto Tributario lo regula. La sanción se calcula como el 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes. Fracción de mes. O sea, si me paso un día. Ya cuenta como una fracción de mes, sí. Hay un tope, que es el 100% del impuesto a cargo. Pero ojo, ¿qué pasa si la declaración no arrojaba impuesto a pagar? O incluso daba saldo a favor. Buena pregunta. Ahí no hay sanción. ¿Sí la hay? Si no hay impuesto a cargo, la sanción se calcula sobre los ingresos brutos del periodo declarado. Ah, ok. Es el 0.5% de esos ingresos por cada mes o fracción de mes de retraso, con un tope del 5% de dichos ingresos. Y lo más importante, siempre aplica la sanción mínima. La mínima. El artículo 639 del Estatuto Tributario establece una sanción mínima para la mayoría de las infracciones formales, que para el año gravable 2024, declarado en 2025, sería de 10 VT. 10 VT. ¿Esos son como 470,000 pesos? Exacto, 470,650 pesos. Así que incluso si tu declaración daba cero a pagar y te retrasaste un solo día, como mínimo tendrás que pagar la sanción mínima. ¡Auch! Eso duele. Pagar casi $500,000 de pesos por un simple descuido de fechas. Definitivamente. La recomendación parece obvia pero vital. Agendar la fecha límite apenas salga el calendario, poner recordatorios y empezar a preparar la declaración con semanas de antelación, no el día antes. Exactamente. La planificación aquí es todo. Verificar la fecha que corresponde, reunir los documentos con tiempo y si se va a usar un contador, contactarlo con anticipación, no cuando ya está saturado. Muy bien. Tercer error, y este ya empieza a sentirse más delicado. Sí. Omitir ingresos o activos en la declaración. No reportar todo lo que se tiene o se ganó. Este es un terreno más complejo. A veces ocurre por un error involuntario, quizás confiando demasiado en la declaración sugerida que ofrece la DIAN. La famosa sugerida. Esa misma. Es útil como punto de partida porque muestra la información que terceros bancos, empleadores, notarías le han reportado a la DIAN sobre nosotros, pero no siempre es exhaustiva. Claro, ¿qué podría faltar en esa declaración sugerida? Pues muchas cosas. Ingresos por trabajos independientes donde no hubo retención en la fuente, rentas de un apartamento que se cobran en efectivo, ganancias ocasionales por la venta de un bien que no pasó por notaría formalmente, Ya. o activos que la DIAN aún no tiene mapeados fácilmente, como inversiones en criptomonedas en plataformas del exterior, Ujú. o bienes poseídos fuera del país que no han sido declarados antes. También puede pasar que se omitan activos que ya se poseían pero que nunca se incluyeron en declaraciones anteriores. Y las consecuencias legales de estas omisiones. Me imagino que son más severas. Definitivamente. Aquí entramos en el terreno de la sanción por inexactitud, que está regulada principalmente en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Ok. Es una de las sanciones más temidas. Generalmente equivale al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado por la DIAN y el declarado por el contribuyente. ¿El 100%? Sí. Si la inexactitud se refiere a datos como costos, deducciones, pasivos o patrimonio inexistentes, la sanción puede ser del 100% de esos valores. Sin embargo, la ley introduce un matiz importante: el concepto de error de apreciación o diferencia de criterio. ¿Cómo funciona eso? ¿Sirve como defensa? Puede servir, pero hay que manejarlo con cuidado. La sanción por inexactitud no se aplica si la diferencia resulta de interpretar razonablemente una norma, siempre y cuando los hechos y cifras declarados sean completos y verdaderos. Ah, ok. Es decir, si declaraste todos tus bienes e ingresos de forma transparente, pero interpretaste una norma de forma diferente a la DIAN y tu interpretación tiene algún fundamento, podrías argumentar que fue una diferencia de criterio. Entiendo. Pero, si ocultaste información o presentaste datos falsos, esa defensa no aplica. La carga de probar que fue una diferencia de criterio razonable recae en el contribuyente. Claro.
lo que subraya la necesidad de transparencia total. Además, hay sanciones específicas. Por ejemplo, omitir activos poseídos en el exterior conlleva una sanción fuerte. Puede ser del 1.5% del valor patrimonial por mes de retraso en incluirlos, o incluso más dependiendo del caso. Se pone complejo. La transparencia y tener documentación parecen ser clave. Esto nos lleva al cuarto error: no utilizar correctamente los beneficios fiscales. O directamente no usarlos por desconocimiento. Este es un error costoso porque significa pagar más impuestos de lo necesario. Claro, dejar plata sobre la mesa. Exacto. La ley tributaria ofrece varias deducciones, gastos que se restan de la base gravable y rentas exentas, ingresos que no pagan impuesto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, para que la gente los tenga presentes? Hay varios muy comunes. Los pagos por salud, como medicina prepagada o seguros privados de salud. Los intereses pagados por créditos hipotecarios para vivienda, hasta un límite claro. Tener dependientes económicos, hijos menores de 18 o hasta 23 si estudian, cónyuge o padres que dependan económicamente. Ok. Aportes voluntarios a fondos de pensiones o a cuentas de ahorro para el fomento a la construcción, las AFC. Y por supuesto la famosa renta exenta del 25% de los ingresos laborales. Lo del 25% sí. Que tiene un tope anual, ojo. Para 2024 eran 790 VT, unos 37 millones de pesos más o menos. Entonces, el error es no saber que existen y no pedirlos. Ese es un lado de la moneda. El otro, igual de problemático, es aplicarlos mal. Ah, ¿cómo así? Saber que existen pero no cumplir los requisitos. Por ejemplo, tomar la deducción por dependientes, pero no poder probar la dependencia económica si la DIAN lo requiere. Claro. O aplicar la deducción por medicina prepagada sin tener el certificado que emite la compañía. O, muy importante, exceder los límites globales. Límites globales. No basta con sumar todos los beneficios individuales. No. El artículo 336 del Estatuto Tributario establece un límite general muy importante. A ver. La suma total de todas las rentas exentas, como la del 25% laboral, y todas las deducciones imputables a la cédula general salud, dependientes, intereses de vivienda, aportes voluntarios limitados, no puede exceder el 40% del ingreso neto del contribuyente. El 40%. Y además, esa suma total tampoco puede superar un valor absoluto anual de 1.340.000 VT. Doble límite. Exacto. Para 2024, esas 1.340 VT eran unos 63 millones de pesos. Se aplica el límite que sea menor. Entendido. Ignorar esta regla del 40% y las 1.340 VT puede llevar a que la DIAN rechace parte de los beneficios tomados y liquide un mayor impuesto, y potencialmente con sanción por inexactitud si consideran que se inflaron los beneficios sin fundamento. Doble tarea entonces. Conocer los beneficios que aplican a cada uno y asegurarse de cumplir los requisitos y los límites. Además de guardar los soportes. Hablando de soportes, eso nos conecta con el quinto y último error común de nuestra lista. Exacto. El quinto error es pensar que el trabajo termina con la presentación de la declaración. Es decir, no conservar adecuadamente los soportes documentales de todo lo que se declaró. Uno presenta la declaración, quizá paga el impuesto y siente ese alivio. Listo, hasta el próximo año. Pero parece que no es tan así. Para nada. La responsabilidad continúa. El artículo 632 del Estatuto Tributario es muy claro. Los contribuyentes deben conservar, por un periodo mínimo de 5 años, todos los documentos que respaldan las cifras incluidas en sus declaraciones tributarias. 5 años. 5 años. Esto incluye certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios, facturas de compras y gastos, especialmente los que se usaron como deducción, escrituras de propiedades, certificados de inversiones, comprobantes de pago de impuestos, todo. 5 años contados ¿desde cuándo exactamente? Se cuentan generalmente desde el 1 de enero del año siguiente al de elaboración del documento soporte, o desde el 1 de enero del año siguiente a la presentación de la declaración a la que corresponden esos soportes. Ok. ¿Y por qué es crucial conservarlos? Porque la DIAN tiene la facultad de revisar las declaraciones de los últimos años. Pueden enviar un requerimiento solicitando soportes específicos. Ajá. Si no se tienen o no se entregan a tiempo, no solo pueden rechazar las deducciones o desconocer costos, sino que también pueden imponer sanciones por no enviar información. Eso está en el artículo 651 del Estatuto Tributario. ¡Wow! Además,
La falta de soportes debilita enormemente cualquier defensa frente a una liquidación oficial de la DIAN. La recomendación práctica aquí, ¿cuál sería? ¿Guardar cajas y cajas de papeles? Hoy en día la digitalización es la clave, ¿no? Sí, claro. Escanear todos los documentos importantes o guardar los archivos PDF originales que envían muchas entidades. Crear carpetas en el computador o en la nube, Google Drive, Dropbox, OneDrive, lo que sea, organizadas por año gravable. Dentro de cada año, subcarpetas por tipo de soporte, ingresos, patrimonio, deducciones, pasivos, etc. Y siempre es buena idea tener una copia de seguridad, quizás en un disco duro externo. Buena idea esa. La organización es fundamental. Si llega un requerimiento, poder encontrar el documento solicitado en minutos, en lugar de revolver papeles viejos, marca una gran diferencia. Definitivamente. Hagamos un recuento rápido. Los 5 grandes errores que analizamos son: A ver, 1. No declarar estando obligado, a veces por desconocer los umbrales de patrimonio o consignaciones. ajá, 2. Declarar tarde y pagar sanciones, incluso la mínima si no había impuesto. correcto. 3. Omitir ingresos o activos confiando ciegamente en la sugerida o por descuido. Sí, 4. No usar bien los beneficios fiscales, sea por desconocimiento o por aplicarlos mal, sin soportes o superando límites. ujú, Y 5. No guardar los soportes pensando que todo acaba al presentar. exacto. Viéndolos juntos, parece que el hilo conductor es una mezcla de desinformación, desorganización y a veces un exceso de confianza. Totalmente de acuerdo. La falta de planificación y de un seguimiento continuo de las finanzas personales es la raíz de muchos de estos problemas. Sí. Y es vital entender que la DIAN opera cada vez más con información cruzada, gracias a la facturación electrónica, la información exógena que reportan terceros y sus propios sistemas de análisis de datos. Su capacidad para detectar inconsistencias, omisiones o errores es cada vez mayor. La declaración sugerida es una manifestación de eso, pero es solo una guía inicial. Una guía, no la verdad absoluta. Exacto. La responsabilidad final siempre es del contribuyente. Verificar, completar y corregir esa información con la realidad económica completa. Las sanciones que mencionaste también parecen reflejar una graduación, ¿no? La de extemporaneidad es molesta, pero quizás más administrativa. Sí, más formal. Mientras que la de inexactitud ya toca la sustancia, la veracidad de la información. Exacto. La sanción por extemporaneidad castiga el incumplimiento de un plazo, algo formal. Es relativamente fácil de evitar con organización. Claro. La sanción por inexactitud es mucho más grave porque ataca el corazón del sistema tributario, la obligación de declarar de forma completa y veraz. Refleja la lucha contra la evasión y la elusión, y por eso las consecuencias económicas son significativamente mayores. Subraya la importancia que el Estado le da a la honestidad y precisión en la declaración. Entonces, el mensaje clave que emerge de este análisis es que la mejor estrategia es la proactividad, no esperar a que lleguen las fechas límite o las notificaciones. Sin duda, asumir la responsabilidad personal por la declaración, incluso si se contrata a un contador. Importante eso. Conocer las reglas básicas que nos aplican, especialmente los umbrales y los beneficios fiscales más comunes. Monitorear activamente las finanzas durante todo el año, no solo en la temporada de impuestos. Y ser extremadamente organizado con los documentos soportes. Estos pasos no solo evitan sanciones, sino que también dan tranquilidad. Y supongo que ante la duda o si la situación financiera se complica con inversiones, negocios propios, ingresos del exterior. Ahí la recomendación es clara: buscar asesoría profesional. Un buen contador público o un abogado tributarista no es un gasto, es una inversión. Una inversión, sí señor. Pueden ayudar a navegar la complejidad de las normas, optimizar la carga tributaria dentro de la legalidad y asegurar que la declaración se presente correctamente y con todos los soportes. Esa inversión puede ahorrar muchísimo dinero y dolores de cabeza en el futuro si evita un requerimiento o una sanción costosa de la DIAN. La prevención, informada, es la estrategia más inteligente. Absolutamente. Y para cerrar, dejemos una idea flotando. Algo para reflexionar a partir de esta conversación sobre errores, datos y la creciente capacidad de análisis de la DIAN. A ver. Mencionaste la diferencia entre un error de apreciación de buena fe y una omisión intencional. Con algoritmos cada vez más sofisticados analizando patrones de datos, ¿cómo podría cambiar en el futuro esa línea divisoria? Interesante. ¿Podrían las máquinas empezar a inferir la intención detrás de un error basándose no solo en la declaración actual, sino en el historial,
en patrones de omisiones recurrentes o en inconsistencias detectadas a través de múltiples fuentes de datos? Es una pregunta abierta sobre el futuro de la fiscalidad y la relación entre tecnología, normativa y la presunción de buena fe. Es una reflexión muy pertinente. La tecnología avanza y las administraciones tributarias la usan cada vez más. Definir la intencionalidad siempre ha sido complejo, y quizá los algoritmos añadan una nueva capa a esa complejidad, para bien o para mal. Algo para seguir observando de cerca. Es así como se recompusieron los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados. Claro, y antes el Mar Muerto estaba vivo, y Costa Rica era costa pobre.